Bueno, en tanto voy a... Yo me llamo Walter David Egas Ortega, soy médico, pero también soy profesor de bachillerato. Le agradezco el espacio a la red por la oportunidad y darme foco. Voy a hablar de Una, un tema dos, complicado, ustedes ingenieros. extra. Voy a hablar sobre currículum de educación integral en sexualidades. Voy a hacer un recuento tanto del currículo ecuatoriano como el mexicano. Puntualizo, yo no soy un hombre mexicano y solo voy a hablar del currículo federal. El currículo federal de la nación mexicana, porque no puedo hablar de las particularidades del estado de Chiapas ni de currículos alternativos, porque no estoy debidamente informado y sería temerario. ¿Por qué pregunto que cuántos son papás y mamás? ¿Alguien me tiene el dato? Puede verse raro o puede verse poco práctico hablar de sexualidad en un ambiente de ingenierías, pero yo sí les puedo decir de que desde la pedagogía contemporánea, ¿cuál es la utilidad de saber qué hablar de sexualidades? La agenda va a ser puntualizaciones, indicadores epidemiológicos de salud sexual, consideraciones en metodologías, fortalezas y debilidades del currículo ecuatoriano y el currículum mexicano. Voy a comenzar con una aseveración. Hay un hilo rojo del destino. La Organización Mundial de la Salud reconoce que tiene un valor las condiciones de vida en la que todos y todas nosotros nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos y envejecemos, porque hay desigualdades en salud. La salud es un derecho humano, pero está traspasado por todas las oportunidades que tenemos. Esta no es una plática de pedagogía, es una plática de salud colectiva. Puntualizaciones. México está federado. Voy a hablar del currículo federal. La división es política en estados. Ustedes tienen una Secretaría de Educación Pública, la SEP, y tienen secretarías de educación estatal. Ecuador tiene un currículo nacional único. Estoy dividido en provincias y recientemente por problemas internos tuvieron la brillante idea de fusionar el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Y tengo coordinaciones distritales, no tengo secretarías de educación estatales. ¿De qué sirve saber sobre sexualidades o aprender de sexualidades en los bachilleratos? Porque está traspasado por la cultura. Los conocimientos se estructuran en construcciones simbólicas, las construcciones simbólicas en representaciones sociales y las sexualidades, como estaba hablando la compañera y estaba hablando la doctora hace un momento, la sexualidad traspasa todo, porque no solo es el sexo, sino inclusive la manera en la que nos relacionamos. Y eso establece las percepciones de riesgo. Desde el hogar establecemos cómo aprendemos a relacionarnos entre hombres y mujeres y es lo que aprendemos en el seno del hogar. La familia es la primera escuela disciplinar, es la primera que enseña. La escuela, el bachillerato y las universidades a veces completan lo que la familia ya inició. O si la familia no lo hizo, es la que la, toma el puesto y a mala hora lo hace. O inclusive a veces tampoco lo cumple. Ahora, ¿por qué cito indicadores epidemiológicos? Como ya les dije, este es un tema de salud colectiva. Para el 2024 México tenía, y aquí me he equivocado, está al revés. Ecuador tenía 18.4 millones. Yo tengo el tamaño de un estado mexicano. La incidencia de VIH fue de están los datos al revés. Wow, qué pena.
México tiene 130.9 millones y Ecuador 18.4. La incidencia en México de 7.000 es de 7.400 casos nuevos entre 15 y 24 años. Hablando de VIH-Sida, la incidencia en el Ecuador es de 820 casos nuevos entre los 15 y 24 años. En mayores de 15 años, en México tengo 3.400 casos en mujeres, pero en varones tengo 15.000. En el Ecuador tengo para mayores de 15 años 660 casos nuevos y de mujeres, perdón, en mujeres 160 casos y en varones 1.400 casos. Vuelvo a repetir, Ecuador tiene el tamaño de un estado mexicano, pero si hacemos reglas de tres, a ustedes que son ingenieros y les gustan las matemáticas, tengo problemas en cifras proporcionales. En embarazo adolescente, en menores de 20 años, que estoy utilizando indicadores del INEGI y mi homólogo el INEC. Tengo en menores de 20 años 14.60% de embarazo adolescente y en Ecuador tengo 14.95. Es verdad que las cifras en matemáticas no parecen proporcionales, pero tengo porcentajes similares y problemas similares. En la diapositiva anterior tenía que más las tengo en varones, los casos nuevos de SIDA. La incidencia mide casos nuevos, no aquellos que ya estaban en la estadística. En cuanto a violencia de género, que es algo que nos traspasa a todo, la violencia psicológica en el Ecuador está en 56.9%, la violencia física 35.4%, la violencia sexual 32.7%, violencia psicológica 51.6%, violencia física para México 34.7%, violencia sexual 49.7%. Ustedes tienen el INDERI, la estadística de relaciones en los hogares se publica más seguido. Yo en el Ecuador tengo algo también parecido con los mismos indicadores porque son regionales latinoamericanos, pero miren qué lejos se publica. Yo lo tengo desactualizado desde el 2019. Se ve el interés en género desde aquí, que a veces que varía un poco para mi nación. Ahora, hablando en puntualización del currículum, las metodologías. El currículo nacional ecuatoriano se basa en destrezas con criterio de desempeño y en aprendizaje significativo. El currículo mexicano tiene aprendizaje por observación y aprendizaje por trayectoria. Esas son las principales distinciones en cuanto a metodología. Voy a pasar a hablar de ambos currículum por separado y no le voy a dar importancia de quién hablo primero, si de México o Ecuador, porque a veces lo hago al revés, porque para mí, en caso particular, es indistinto. México, su aprendizaje por observación, la teoría de aprendizaje social de Bandura sostiene que este ocurre por observación. Las conductas que las personas muestran son aprendidas mirando, sea deliberada o inadvertidamente a través de la influencia del ejemplo. Volverlo constructivo es presentar escenarios cotidianos en los que el estudiantado puede analizar desde el pensamiento crítico y guiados por el profesorado conductas positivas y negativas relacionadas con las sexualidades. Aprendemos mirando. Y ayer en la mesa redonda se tocó el tema cuando estábamos hablando de significación y resignificación de la pedagogía contemporánea. Seguimos aprendiendo por observación, inclusive cuando somos adultos. En nuestros hogares aprendemos sobre sexualidad de nuestras madres y de nuestros padres. El currículo federal mexicano se basa en esa noción y es acertada, porque siempre hasta la edad adulta seguimos aprendiendo por observación. Díaz sostiene que un camino de construcción permanente y que el concepto de aprendizaje por observación va mucho más allá de la idea mecánica de acumulación de grados o certificados escolares, regulados por un trayecto estandarizado de un programa o un plan de estudio. Esto también se aplica para el aprendizaje por trayectoria. En el caso de Ecuador,
aprendizaje por, nos basamos en la teoría y la metodología del aprendizaje por destrezas con criterio de desempeño. Las destrezas con criterio de desempeño están estructuradas por habilidades, contenidos de aprendizaje y procedimientos de diferente nivel de complejidad que brindan a los estudiantes la oportunidad de ser más eficaces en la aplicación de los conocimientos adquiridos en las actividades de su vida cotidiana. De conformidad con Azubel, el aprendizaje es significativo cuando ocurre una nueva información, cuando una nueva información adquiere significados mediante una especie de anclaje en la estructura cognitiva preexistente en el estudiantado. Otra fortaleza del currículo ecuatoriano es que sigue una iniciativa que se llama En mi país Colmena, que de acuerdo al Ministerio de Educación también tenemos la ventaja de que el currículo federal mexicano se actualizó en el 2023 y el currículum nacional ecuatoriano se actualizó en el 2023, por eso también los pude comparar. La iniciativa Colmena es una estrategia que presenta una colección de herramientas para el trabajo participativo que integran el proceso de planificación escolar. Los periodos escolares inician con un diagnóstico de las problemáticas internas de las instituciones educativas, alentando la planificación mesocurricular de las instituciones educativas conforme a las problemáticas particulares de su ecosistema escolar. Esto me parece acertado porque los problemas que yo tengo en un colegio de una barriada, por ejemplo, para un barrio pobre, de lo que me es más familiar a mí, Edo México, no es lo mismo que para un bachillerato que esté en Chapultepec, por decirlo algo. Varía mucho los problemas de uno a otro. El currículo nacional ecuatoriano intenta hacer un diagnóstico de cada problema nacional, perdón, de cada problema a nivel de unidades educativas para particularizar lo que le vamos a enseñar a las y los jóvenes. Una vez hecho el diagnóstico, el currículo referencia una serie de líneas temáticas en forma de otros currículos y normativas que son de publicación previa. Bueno, hay un manual de oportunidades curriculares de educación integral en sexualidades para educación general básica, superior y bachillerato. Aborda una perspectiva teórica enfocada en la desigualdad sociocultural de la mujer. Es remarcable que el texto está narrado en lenguaje inclusivo y recalca las desigualdades históricas y contemporáneas hacia la mujer. Aborda el tema del embarazo adolescente, el papel educativo y moralizador de la sexualidad en el seno de la familia. Además, establece pautas éticas y morales para relaciones afectivas simétricas entre mujeres y varones, acompañado de muchos apartados que abordan violencia sexual generada por la masculinidad hegemónica, el machismo. Otro texto, la Guía de Metodología para la Prevención del Embarazo Adolescente, considera las implicaciones de derecho biológica, género y la violencia sexual que puede estar como trasfondo. La perspectiva de este currículo es moralizadora del embarazo como una consecuencia natural de una relación humana, interpersonal y saludable entre mujer y hombre. Se establece que un embarazo debe ocurrir como parte de un proyecto de vida y no como un accidente. El Manual de Oportunidades Curriculares de Educación Integral en Sexualidad para Educación General Básica, Superior y Bachillerato. Se presenta como un encuadre teórico y un enfoque para un abordaje en el cual se incluyen los objetivos del área, de la asignatura y la matriz de destrezas en las cuales se identifican las oportunidades curriculares para trabajar. Muchas de oportunidades curriculares en las cuales se detallan objetivos, destrezas con criterio de desempeño a evaluar, materiales, propuestas didácticas e indicadores de evaluación. Debilidades, porque no es perfecto. La guía de orientación técnica para prevenir y combatir la discriminación de diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional ecuatoriano. Es una guía de intervención en el caso de que encontremos disidencias sexo, identidad de género o de género, pero no es un currículum. A lo largo
A lo largo de todo lo que se ha narrado, no es tan relevante establecer y combatir la discriminación de las disidencias sexogenéricas, ni siquiera se les ha dado una guía. Solo se utiliza una normativa que es para intervención psicosocial. Ahora, otro problema que tiene mi currículum de todo lo que he intentado describir es que no se aprecian referencias estadísticas cuantitativas a problemáticas de salud pública o aprendizajes en sexualidades que pudieran expresar identidad cultural y territorio. La cultura está entrelazada con los imaginarios colectivos. No tenemos consideraciones culturales y étnicas en ese currículum. A lo largo de todo este documento, la perspectiva afectiva, emocional y social familiar es poco abordada, porque se establece una pedagogía del miedo desde la prevención de enfermedades. Las fortalezas del currículo mexicano. Se sostiene que se buscará la formación de personas satisfechas, saludables, que trabajen por tener una vida digna, con sentido de pertenencia y responsabilidad social. El currículo de ustedes le da mucho valor al tema social, capaces de aprender y adaptarse a los diferentes contextos y retos del siglo XXI. Este currículo aborda una perspectiva socioemocional enfocada en los retos nacionales con una mirada en el futuro donde la opresión de la mujer y la falta de equidad en género debería ser temática del pasado y dentro de estas la discriminación de las disidencias sexogenéricas. Se plantea una perspectiva colectiva y social sin centralizar la familia como eje conservador del discurso moral, lo cual permite democratizar en el imaginario colectivo otras interpretaciones de la sociedad. Siempre recordando que los valores y la ética de las relaciones interpersonales llevan a convivencia provechosa a nivel individual y plural. La educación emocional, de acuerdo a Vizquerra y Chao, es una respuesta a necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en el currículo ordinario. Tiene como objetivo el desarrollo de competencias emocionales o socioemocionales con la intención de mejorar el bienestar personal y social. Se basan en la inteligencia emocional. De esta forma se aleja del currículum basado en el enfoque de riesgo, que genera una pedagogía de miedo y la prohibición. La estadística cívica, de acuerdo a Engel, analiza el problema de las sociedades modernas complementándose con la estadística para comprender los procesos sociales, el bienestar social, económico y el cumplimiento de los derechos civiles. Este currículo plantea un proceso de evaluación a nivel de ecosistema escolar centralizándolo en la opinión estudiantil, pero con finalidad de evaluación formativa para la retroalimentación y mejora continua. Los contenidos son sugeridos en el currículo, los escenarios para el análisis crítico son planteados y se recaban información para evaluar los procesos de conocimiento y los discursos. Debilidades, porque también las tiene. Ofrece una amplia contextualización de la importancia de la educación sexual, vanguardista y deconstruida. Un gran recuento de los fundamentos pedagógicos que demuestran transversalización de la propuesta. Sin embargo, se ofrece pocas pautas metodológicas y estratégicas como punto de referencia. Las actividades sugeridas por categoría de aprendizaje por trayectoria, referencias de contenidos teóricos directamente fomentando el uso de la clase magistral. Eso es un problema. En el currículum por trayectoria y en las categorías que se proponen en el currículum federal de sexualidad, de educación integral en sexualidad y género de la Nación Mexicana, el currículum por trayectoria me desglosa una serie de categorías y contenidos y a su vez referencia a otra serie de contenidos mediante enlaces teóricos. Entonces estimulo la clase magistral. El encuadre teórico es social, pero los fundamentos biológicos de las ciencias de la salud están bastante ausentes. Es verdad que no podemos obrar en miedo. Es verdad que no podemos solo narrar enfermedades y el miedo a las patologías de transmisión sexual, pero tampoco podemos centrar y olvidar que existen todas estas situaciones y debería encontrarse un punto medio en el cual no solo inculquemos el miedo al SIDA, el miedo al embarazo no deseado, pero que también seamos
un poco más amables a nivel de la información que brindamos a las y los estudiantes. También por eso pregunté quiénes eran padres de familia y madres de familia, porque si tenemos niñas y niños en casa, ya comienza a volverse relevante qué es lo que aprenden. Y en las unidades educativas mexicanas tendrán los mismos problemas que yo tengo, porque los problemas con la estadística, los indicadores, he tratado de demostrarles que México y Ecuador, a pesar de que están bastante distantes en kilometraje, tienen los mismos problemas sociales a nivel proporcional en cuanto a embarazo adolescente, en cuanto a lo que es propagación de VIH-Sida y en cuanto a lo que es violencia de género. México y Ecuador tienen los mismos problemas. Fortalezas y debilidades del currículo ecuatoriano. Está centrado en la familia. Se basa en metodología de aprendizaje con criterio de desempeño y aprendizaje basado en problemas. Todo eso es positivo. No podemos nunca olvidar el papel moralizador y el papel formativo de la familia tradicional. Sin embargo, la perspectiva biológica es demasiado importante en el currículo de mi país. Y eso es un punto negativo. Enseñar basado en el miedo al SIDA, en el miedo a la gonorrea, en el miedo a la sífilis, en el miedo al embarazo adolescente, en el miedo al embarazo no deseado, tampoco es una alternativa, porque la pedagogía del miedo y lo prohibido a veces despierta inclusive más interés. Las fortalezas y debilidades del currículum mexicano está centrado en lo social, se basa en metodologías por aprendizaje, por observación. La perspectiva biológica está bastante ausente, hablando del documento como tal federal. En las trayectorias y en las categorías se desglosa a una serie de documentos legales y derechos de la nación mexicana, pero el documento como tal tiene bastante ausente la perspectiva biológica. Debería revestir notoriedad para complementar la mirada social. Yo quiero dejarles estas reflexiones y y querer conocer si en el auditorio o a nivel virtual alguien tiene alguna pregunta. Aquí en el auditorio y también si hay preguntas en el Zoom o hay preguntas en YouTube o en las salas contiguas donde está transmitiéndose en tiempo real. Comentarios jóvenes acerca de la plática que nos dio el profesor Walter. Tenemos a una persona en Zoom. Adelante, Carlos, por favor. Sí, bueno, veo que de cierta manera usted hizo una comparación entre, entre México y Ecuador, pero cabe recalcar que entre estas comparaciones básicamente están lo que ya se sabe. Ambos países son de habla hispana, ambos países son latinoamericanos, y a mí sí me gustaría recalcar de que ni México ni Ecuador son potencias mundiales, hasta donde yo tengo entendido. La comparación que usted hizo entre México y Ecuador, ¿por qué no se hizo con respecto a Rusia? México con respecto a Rusia, por ejemplo, o Ecuador con respecto a Rusia, o México versus Japón, o Ecuador versus Japón. ¿Por qué no se hizo ese tipo de comparaciones con respecto al currículum? Bueno, desde el como salud, los indicadores se pueden comparar. Yo puedo coger estadísticas de UNIAIDS para VIH, buscar el embarazo adolescente, buscar la violencia de género como salud. El gran problema es comparar las intervenciones, porque la intervención para todas estas problemáticas desde determinantes sociales de la salud, claro está, tenemos anticonceptivos,
masculinos y femeninos, pero siempre la propuesta es educativa. Y la propuesta educativa, uno, si bien es cierto, ambos países es muy variado. Si es que tienen una cátedra en el bachillerato asignada para educación sexual, varía mucho de una región a otra, pero sí se puede comparar la propuesta pedagógica y ver qué pueden aportar una a otra. Ahora, desde currículums, ¿por qué no las comparé con currículum, por ejemplo, como citó Rusia, Japón? Uno, por factor tiempo, y porque me interesaba desde el discurso latinoamericano ver cómo podía comparar y ver qué le falta desde aportes a uno al otro, porque desde el simple hecho de que ¿qué es rescatable? El currículum federal mexicano sí se enuncia como educación, currículum en sexualidades integral, currículum integral en sexualidades y género. Y la propuesta mexicana del currículum, hablando del federal, es mucho más intensa o trascendente a nivel narrativo desde el punto de vista de la violencia de género. Mi currículum sí se queda un poco corto en eso, porque ni siquiera la menciona como un título. Y el nombre propio que yo le doy a las cosas, en general, cuando alguien le pone un nombre a algo, sí reviste un interés, al menos desde el punto de vista de las personas que puedan entender las narrativas y las conceptualizaciones. Sí sería interesante y de igual manera, desde determinantes sociales de la salud o desde el punto de vista curricular, cuando yo comienzo a comparar discursos europeos con discursos latinoamericanos, ya me comienzo a encontrar, por ejemplo, con otro tipo de apreciaciones un poquito más amigables para, por ejemplo, hablando de las disidencias sexogenéricas. Si yo cojo el currículum español o el currículum ruso, que de verdad que jamás he revisado el ruso, o inclusive lo comparo versus el currículum chileno y el argentino, son mucho más amigables para ese tipo ese tipo y ese grupo o esa minoría, o en salud como se les habla, de grupos priorizados desde el punto de vista de la transmisión de enfermedades. Sin embargo, en muchas regiones de Latinoamérica, el discurso machista y la estructura hegemónica del discurso patriarcal no me permite que las naciones sean tan abiertas, por ejemplo, con eso de ahí, con las disidencias sexogenéricas, con el aborto. Hay regiones todavía en las Américas que todavía el aborto no es legal. En Europa, muchas de las naciones lo hacen legal. Entonces, ese tipo de consideraciones sí sería, por ejemplo, solo teniendo en consideración el aborto, un aborto planificado para que una madre adolescente no cambie sus expectativas de vida al dar a luz al dar a luz y tener que cambiar hasta desde el punto de vista de que si va a seguir o no estudiando, el tema de la deserción escolar por embarazo adolescente, por una madre adolescente. Esas consideraciones de aborto, hasta eso sí sería interesante, ya que usted toca el tema, revisarlas, cómo son esas consideraciones desde el punto de vista del discurso que genera un prejuicio hacia un aborto que sea legal en regiones del mundo, que en las Américas todavía es muy cuestionable eso. Aquí por ejemplo, en el Ecuador, yo tengo que pasar por una serie de procesos para hacer un aborto planificado. No es tan fácil como que es mi cuerpo y mi derecho. Espero haber contestado a la pregunta. Maestro Walter, muchas gracias por la respuesta, muy interesante. Más hay tiempo para preguntas acerca de la sexualidad. Sí, sí, Jóvenes. bueno, yo Adelante. quisiera preguntar, sí, bueno, aún no, bueno, hablando de México, ¿no? Hablando de México. Yo, tengo esa como, no admiración, pero sí un cierto respeto por países a nivel mundial que son potencia, como Japón,
Rusia, ¿no? Hablemos de potencia mundial para los rusos de tener armas nucleares, ¿no? Es un ejemplo. Y hablemos de la potencia a nivel mundial para los japoneses que tienen inundado el mercado en marcas a nivel tecnología. Entonces, por un lado, de la moneda tenemos a los japoneses que son líderes en tecnología y ciencia, y por el otro lado tenemos a los rusos que son líderes en tecnología y ciencia y además poderosos a nivel armamentístico. Ahora mi pregunta es, en México no se vivió una Segunda Guerra Mundial. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que más le dolió a Japón es no las bombas como tal, las bombas nucleares que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Lo que más le dolió a Japón fue reconocer el error que tenían y a partir de ahí se levantaron como nación y fijaron un objetivo a partir de la guerra. México no vivió esa parte. Entonces, ¿no le parece ser que todo lo hablado con respecto a, por ejemplo, este aspecto de embarazos no deseados, de ideologías de género, ¿no le parece ser que es ahonda en el no tener propósito como nación? Yo quisiera decir algo, Walter, si me lo permites, antes de tu respuesta. Claro, Bueno, a mí me parece que compararnos todo el tiempo con lo externo en términos de potencias o no potencias mundiales no solo es nocivo, porque también hay muchísimo riqueza en todos los sentidos en América Latina. Por eso yo aplaudo esta iniciativa de hacer esta comparación entre estos dos países hermanos. Japón, de ninguna manera, ¿cómo es posible decir que no le importó tanto las muertes en Hiroshima y Nagasaki? Yo le pregunto al compañero si usted ha estado en esas ciudades, porque yo sí. Y hay un memorial y es tremendo lo que sufrió Japón. Lo dejó marcado de por vida y aún hoy siguen teniendo esas secuelas de este terrible arma nuclear, que incluso el propio Einstein se oponía, y ahí es donde ahí entra la heurística del miedo entre lo deseable y lo posible. Eh, Japón sí tiene desarrollo tecnológico, pero también tiene unos altos índices de suicidio. Creo que es el que más, en donde más personas se suicidan. Entonces, creo que eso hay que tomarlo con medida. México está cercano a ser la 12ª potencia económica y creo que tenemos que fortalecer nuestro aplomo y nuestra seguridad en lo que somos capaces de lograr como países. Entonces, yo personalmente al ver todo el trabajo que hacen en la Universidad Politécnica de Tapachula, me quedo sorprendida del nivel de ingenieros y de los proyectos que presentaron y del gran movimiento económico y profesional y académico que hay en esta universidad. Entonces agradezco mucho porque además es una ciudad fronteriza, ¿no? Que la hace también multicultural. Hay gente de Sudamérica, de Latinoamérica, y bueno, es muy fuerte todo lo que ahí se está generando y hay gente muy valiosa, hay científicos de muy alto nivel, ingenieros y tecnólogos. Entonces, creo que sí tenemos esa parte que contextualizarla porque la comparación tampoco es así tan directa y el trabajo de Walter David es un trabajo cuidado, planteado correctamente y le agradezco mucho a nombre de la Red Pedagógica Contemporánea su participación. Gracias, Walter. Ahora sí te dejo la palabra para ir cerrando con esta participación. Muchas gracias. yo hago el comentario y les agradezco las preguntas. Hablar de sexualidades, sobre todo yo sé que la mayoría son ingenieros en el auditorio, pero bueno, pregunté que quiénes eran papás y quiénes eran mamás, no me ayudaron con la respuesta, pero ustedes van a ser padres o ya lo son y a sus hijas e hijos les van a dar estas cosas en el colegio y saber que son importantes, así diga, ¿para qué me sirve a mí si yo voy a ser ingeniero mecánico, ingeniero industrial? ¿Para qué me sirve saber que esto existe o las disyuntivas o las discusiones
¿Para qué me sirve? Es importante porque desde el punto de vista de un hogar, miren que a pesar de que por la cantidad de millones de personas, las cifras en el fondo no son comparables, pero yo estoy muchos kilómetros lejos de ustedes y yo tengo los mismos problemas. Ya. Ahora, sobre el otro comentario, sí, al menos yo lo digo en público, yo privilegio el conocimiento latinoamericano porque desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista curricular, el conocimiento sí se puede comparar y sí podemos aprender de una nación a otra, porque uno no sabe, inclusive dentro de un propio país. Yo aplaudo, por ejemplo, que yo me estaba informando de que ustedes tienen currículos alternativos dentro de las municipalidades, ya, y que están aprobados por la Secretaría Estatal, y a veces quizás no están aprobados. Yo en Ecuador no tengo eso, yo uso el currículo nacional para todo. Si este currículo dice un disparate a nivel privado y público, lo usamos. Y punto. Ustedes tienen esas libertades o las han ganado después de luchas históricas culturales. Quizás se pudiera aprender algo como nación de eso. Ustedes trabajan mucho en violencia de mujer, acá todavía no tanto. Aquí yo tengo mis estadísticas, mis indicadores de violencia de mujer son del 2019 y sí lo busqué y no están actualizados en páginas nacionales. Yo he usado información nacional en ambos casos. Solo INEGI y INEC. Yo no me fui a buscar nada de lo cual yo no puedo opinar o a lo cual no tenga acceso. Y yo no he estado nunca en Chiapas. Pero si queremos conversar y para ir cerrando, sí, el papel moralizador en ambos casos recalcan algo el tema social y el tema moralizador del discurso de familia. Pero si queremos aprender de experiencias, así como yo voy donde ustedes mucho, voy mucho, hablando de México, voy mucho a Santiago de Chile. Y a mí me dio mucho gusto que entre mis amistades, una docente que pudiera ser cualquiera de nosotros, una profesora de normal, de quinto normal, en un colegio católico, más allá de cualquier cosa, si nos guste o no nos guste, el, el, la nación chilena obliga a sus docentes a que tengan capacitaciones del gobierno del Ministerio de la Educación chilena en género. Y esta señora de unos 50 años, mamá de una amiga mía, ya estaba en un colegio católico muy acostumbrada a ver ciertas cosas, bueno, que todavía hay que luchar mucho para normalizarlas y que tampoco es la intención de hacerlo. Tenía alumnas trans en un colegio católico. Yo esa realidad no la tengo aquí. Y más allá de cualquier cosa, sea o no ideológico, por lo menos a ella, una mujer de hogar de 50 años, se lo habían enseñado. A tener que respetarlo, que las podía tener en el aula así que sí podemos aprender a través de lo que está en las regiones. Claro está que observar qué pasa en Europa es valioso, observar qué pasa en los Estados Unidos es valioso, pero hablando desde el tema de la propagación de enfermedades, si nos queremos ponernos biológicos o nos queremos poner técnicos desde el punto de vista de la parte técnica, ¿cómo puedo yo implementar algo para prevención de enfermedades, ya sea desde la biotecnología, mejorar el tema de la calidad de los preservativos masculinos, el tema de los preservativos femeninos, ya, el tema de la biotecnología del anticonceptivo, que la mujer que siempre es la que toma el anticonceptivo, Nuevamente cortado. ah, Ya te escuchamos muy cortado. bueno, entonces voy cerrando. Decía que sí se puede aprender de una nación a otra las cosas particulares. Y ahora sí me escuchan. Sí, Bueno, decía que sí se puede aprender de una nación a otra las cosas eh, desde el punto de vista particular. Y al menos yo sí peco de eso, que yo privilegio mucho el conocimiento latinoamericano. Y de una región a otra a veces es valioso eso, porque sí se puede aprender lo que hacen en Guatemala, lo que hacen en México, lo que hacen en Ecuador, lo que hacen en Chile.
y sí ayuda para llevarse a casa información y implementarlo desde el punto de vista de aulas y desde el punto de vista de atención de la salud. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, para ir cerrando. Eso no es pecado, Walter, es justicia histórica. Sí, Walter, solamente Se para llama, aclarar mi, esto ya, mi Sí, comentario. le damos, perdón, Carlos, le damos la palabra al doctor Cabellos. Ujú. Walter, ya, para ir licenciado Walter, acabando, solo para cerrar una cosita, eso que usted acaba de decir se llama justicia cognitiva. licenciado Walter, Así muchísimas es. ponencia. Habrá más tiempo para continuar con el tema. Damos las gracias por parte del auditorio aquí en la Universidad Politécnica. Le damos un aplauso al licenciado Walter. Muchísimas gracias. Gracias, chicas y chicos, por haberme escuchado. Siendo las 14 horas con 35 minutos, damos por concluido este 7º Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea y su vínculo orgánico con las ingenierías. Agradecemos enormemente todo el soporte que tuvieron la comunidad universitaria de esta Universidad Politécnica de Tapachula. Excelente tarde a todos. Muchas gracias a todos y todas. Buena tarde.